Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el sábado de la novena semana del tiempo ordinario y ya estamos a puertas a celebrar la gran solemnidad aquí en nuestra diócesis del cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo es el estandarte, es la base, es la estructuración de nuestra iglesia, es nuestra fe, es el viático que nos conduce hacia la vida eterna. Es el más grande regalo que nos ha podido dejar Jesús y está siempre unido de manera inseparable al misterio de María. Y ustedes dirán, qué mentira, que yo no sé qué, que una cosa que otra, y se arreglan las vestiduras, se botarán al suelo ahí diciendo qué mentira y se rasparán la cabeza, qué mentira, que yo no sé qué. Pues sí, es inseparable, es el misterio de Cristo unido totalmente al misterio de María, inseparables los dos. Inseparables, pero bueno, eso lo hablaremos mañana. Por el momento quiero recordarles que sobre el siglo V el Sínodo de Roma absolvió del cisma a Miceno, un enviado del Papa que se había pasado para el cisma de Acacio, con unas aberraciones totales en cuanto a qué, en cuanto a unas acciones, sobre todo el perdón de los pecados. Y por eso el Papa Gelasio I en el Sínodo de Roma lo absuelve obviamente todo el sínodo en grueso, absuelve a Miceno. ¿Por qué? Porque estaba en el error. Y junto con él otros herejes y cismáticos que estaban en ese error. Sobre todo el perdón de los pecados. Es decir, me explico mejor. El Papa Gelasio escribe obviamente un acta, se llama Actas de Absolución a Miceno. Lo escribe y redacta bellísimamente una acción que dice: mediante la piedad de la iglesia, como gran magisterio, como enseñanza, mediante la piedad de la iglesia, Dios no ha querido que un alma que quiera la salud y desee la salud para alcanzar la vida eterna, ya se le sea negado la absolución de sus pecados, bien sea hereje, bien sea cismático, lo que sea. Es decir, se acoge, pero siempre y cuando tenga la recta intención de confesar su fe, de confesar y estar en el camino de la verdad, es decir, dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia que fundó Cristo. Y por eso entonces él habla de lo que llama la divina compunción, y dice en latín una cosa bellísima: divina compunzione prodire, que en términos latinos, y esa profundidad del Papa Gelasio quiere decir que asimismo como Pedro recibió de Cristo el perdón de sus pecados por haberlo embarrado, pues de la misma forma Cristo le da a él, sobre ese gran apóstol, los demás apóstoles, la acción de perdonar los pecados, es decir, la divina compunción del pecado, es decir, la divina, digamos, el divino sentimiento de haber ofendido a Cristo y sobre todo de apostatar de él, es decir, de ser hereje, de ser cismático y de regresar a la verdad. Y eso lo habla el Papa Gelasio I, obviamente en esas cartas de absolución contra Miceno y otros herejes. Lo que pasa es que Miceno era el enviado del Papa y por eso obviamente tenía digamos, gran repercusión en digamos, diferentes cosas. Y por eso obviamente tiene que ir la carta dirigida a él, porque había sido enviado del Papa, es decir, emisario del Papa en un tiempo, Miceno. Claro, obviamente tenía mucha autoridad y como él obviamente se salió de la iglesia y se volvió cismático, y al ver que las cosas en esa situación no eran verdad, pues ¿qué hace él? Pues inteligentemente dice: no, pues yo tengo que enmendar mi error, reconocer que he metido las patas y me he ido para cosas donde no son, y pedirle perdón al Papa y a la iglesia en general. Entonces por eso el sínodo lo acoge y le dice: listo, la divina compunción, siente usted dolor por sus pecados, listo, confiésese con el Santo Padre, el vicario de Cristo, el que tiene la potestad para perdonar cualquier tipo de pecados, y regrese en comunión con el Papa. Listo, así tal cual. Y entonces eso va muy de acuerdo al Evangelio de hoy, capítulo 12, 38 al 44 de Marcos. Acuérdense que Marcos es el Evangelio de la justicia, demuestra que en ese hombre, en Jesucristo, está toda la omnipotencia de Dios, está Dios mismo. ¿A través de quién? De haberse encarnado en las entrañas de María Santísima. Un gran misterio, el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, tomado en el misterio de María. Dos misterios inseparables,
Son misterios inseparables, inescrutables, son esos grandes misterios, porque de por sí son misterios inescrutables, es decir, nadie los puede entender hasta que usted no tenga la realidad espiritual de quién es Dios, quién es Cristo, quién es María Santísima. Así usted se rasgue la vestidura, se bote al piso, se rape la cabeza y diga qué gran mentira, qué cosa que no, pero es la gran verdad. Y Marcos lo demuestra. Y Marcos lo demuestra, o sea, la omnipotencia de Jesús a través de la humildad, de la sencillez en María Santísima. Ella que albergó a un Dios todopoderoso. Es que nada más dimensione. O sea, nada más dimensione un Dios todopoderoso albergado en la sencillez de una mujer pura, inmaculada y santa. La acción divina por excelencia. La divinización más grande que puede tener cualquier criatura. Inalcanzable, inescrutable. María Santísima. Muy bien. Hablo pues como mariólogo, pero es un misterio que se nos sale de las manos, que se nos sale de nuestro entendimiento. Y usted debe estar agradecido por Dios porque a través de María Santísima Cristo se hace carne y sangre, y usted puede, como dice el texto griego, el original, en hebreo, tragarlo, masticarlo, tragarlo, devorarlo. Es el viático, bueno, en fin. Y miren como dice entonces el texto en griego, el 38b, que me voy a quedar con el 38b. Cuídense de los maestros de la ley. Se lo repito, cuídense de los maestros de la ley. Usted dirá en español, bueno, sí, cuídense de los maestros de la ley, o sea, los escribas. Bueno, sí, listo. Bueno, listo, ¿qué pasa ahí con eso? Pues la gente está hablando de la viuda, que da la ofrenda lo que tiene, no es lo que le sobra, sino lo que tiene para vivir. Y encima de esto, esta gente se aprovecha de esa gente, de esas pobres viudas, que estaban, mejor dicho, al margen de todo el acontecer del pueblo judío, de todas sus leyes, pobres mujeres. Como dirían hoy en el lenguaje popular, si fuera Marcos el día de hoy, pobres viejas ahí delimitadas a lo que simplemente lo que quieren hacer con ellas, si no tienen un hijo varón. Y si el hijo varón no se deja mucho, como dice, vuelvo y digo, como diría San Marcos hoy en día en su lenguaje tan popular, pobres viejas ahí viudas. Bueno, en fin, pero mire como dice el texto en griego, el original, una cosa bellísima. Zu didaje, autos legem blepete, apo zu grammatus. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es una complejidad, es una unión del verbo con el sustantivo y la circunstancia de tiempo que altera la frase. La frase está alterada de por sí. Vuelvo y digo, Marcos es un griego popular. Usted no espere de Marcos que le hable, hola, ¿cómo estás? Así muy decente, no. Oiga, ¿qué ha pasado? Así más o menos para que me entienda lo que estoy viendo del griego de Marcos. Marcos es muy popular y por eso se hizo tan apetecible el Evangelio de Marcos entre la gente griega, con las comunidades grecorromanas, grecojudías, porque era un lenguaje que ellos podían entender fácilmente. Pues en lugar de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? No, oiga, ¿qué ha pasado con usted? Cuénteme, ¿qué ha sucedido? Pero no tan así, tan lineal, sino con palabras más grotescas a veces. Y en este Evangelio utiliza palabras, cuando se narra lo lineal del texto, pues hay palabras groseras ahí. Hay palabras groseras ahí ¿por qué? Porque el texto se presta ¿para qué? Para hacer una declinación tanto neutro como masculino o femenino, al mismo tiempo el vocativo. Mejor dicho, unas cosas impresionantes que uno, cuando hace la exégesis del texto, de este texto, en especial el 38b, pues uno se queda aterrado, asombrado. Porque no solamente diciendo, cuídense los maestros de la ley, no. ¿Sabe? Lo que le está queriendo decir ahí es que guárdese. Pero guardarse quiere decir custódiese. O sea, como quien dice, que tiene la palabra que va a utilizar, ábrase. O sea, váyase. O sea, el lenguaje popular aquí de mi país diría, ¿sabe qué? Ábrase. Ábrase. Así diría Marcos hoy en día. Ábrase. Ábrase de lo que le robe. Ábrese de aquellos que le roban su santidad, o que le roban, más que todo, como dice, que le roban su identidad. ¿De qué? De cristiano, de seguirlo a él. O sea, que le roban su identidad. Uno mirando el texto, uno queda aterrado de las palabras de Marcos, o sea, esa estructura y al mismo tiempo esa forma de expresar tan precisa, pero tan popular.
O sea, precisa para el griego, ¿no? Pero traducirlo es complicado. Porque dice, ábrase de aquellos que le roban su identidad, ábrase. Ábrase que ellos son falsos, pero prácticamente ábrase de los que son falsos. De los que le roban su ser de cristiano. O sea, le está queriendo decir a usted y a mí, ábranse de lo que no es instituido por Cristo. Ábrase de ahí. Ábrase de ahí. O sea, a metros, papá, como dicen el lenguaje popular de Marcos hoy en día, que ven la palabra, a metros, papá, suerte lo que le deseo, nos vemos. Ábrase de ahí. O sea, ábrase de todo aquello que Cristo no le ha instituido, porque esa gente es falsa. Esa gente es falsa. Esa gente es falsa. Esa gente es falsa. Piense entonces usted, tiene que uno ser como muy, no sé la palabra ni qué colocarla ahí, porque el lenguaje de Marcos es bastante fuerte, como muy menso, tiene que ser uno muy menso para no entender el texto del Evangelio que está queriendo decir usted. Si usted sigue otra iglesia que no es de Cristo, ábrase de ahí, hermano, que le están robando su identidad de ser cristiano. O sea, qué pena la palabra, lo están jodiendo. Le están quitando su identidad de ser cristiano, porque lo están jodiendo, hermano. Lo están jodiendo, y encima de eso lo están llevando para el infierno. Y algunos dirán, no, pero qué gran mentira, si es que yo tengo la revelación. ¿Cuál revelación, hermano? Empezando por el nombre de Jehová, un nombre de un demonio. O sea, el nombre de la antítesis del nombre de Yahvé. Entonces, ¿le parece pescado, hermano? O sea, ¿le parece gratificante que usted diga que supuestamente que usted esté en contra del nombre santo de Yahvé? ¿Le parece bien? No me parece bien. O sea, en cualquier cabeza cuerda, si a usted le dicen, su mamá se llama tal, por ejemplo, su mamá se llama ¿qué? Esther, por un nombre bíblico, Esther. Y entonces le dicen, no, mi mamá se llama Cereté. ¿Qué? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Se está burlando el nombre de su mamá. Así pasa con el nombre de Yahvé. Si para hacerme más o menos medio entender, tiene que ver, como le digo, uno muy inmenso en el lenguaje de Marcos, como diría él. O sea, para uno seguir en un error. O sea, seguir usted ahí siguiendo un camino que ¿para dónde va usted? Para el infierno, hermano. ¿Para dónde va? Para allá. Eso es lo que dice Marcos. Ábranse de esas personas que digamos, roban su identidad y encima de eso lo perjudican. Ábrase de ahí. Ya si usted no quiere entender, es su problema, mi hermano. Es su problema. Por eso vuelvo y le digo, si usted no quiere extraviarse, agárrese de María. Dígale a María Santísima que la agarre aquí, vea, de su manito. Que nos agarre de su manito, nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y no nos permita desviarnos de este camino que nos conduce a la vida eterna, porque es la verdad. Dios nos libre de desviarnos. Por eso tenga usted una devoción a María Santísima totalmente sana, justa. Una devoción a María Santísima sana, justa. Porque a través de ella alcanzamos la vida eterna. Dios los bendiga. La Virgen María nos acompañe. San José, terror de demonios, nos cuide. Hoy indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Ábrase de ahí, hermano, como dice en el legado de San Marcos, a metros, mijo, a metros de esa gente que le roba su identidad, de cristiano, que se la roba. Ya usted verá si entiende o no entiende, hermano, ya no es mi problema. Ya le dije como tal lo que dice el Evangelio de San Marcos. Ya usted verá qué es lo que hace. Dios los bendiga. María Santísima los acompañe. María Santísima nos cuide. Y vuelvo y digo, si usted quiere asegurar su salvación, ahora no es que se tenga a María Santísima y haga hasta para vender, no. Sino si usted quiere más o menos ir asegurando la vida eterna, agárrese de María. Tenga una devoción privilegiada por la Santísima Virgen María. Y ella nunca va a estar por encima de Dios, jamás ella va a estar por encima de Dios. Por el contrario, lo va a llevar a una devoción perfecta hacia ella y siempre le va a mostrar el camino, o sea, a Jesús. Los bendiga, estén muy bien.